El sol de la Ciudad de México, un astro implacable y majestuoso, se filtraba con una pereza engañosa por las persianas de mi pequeño apartamento en la colonia Roma, proyectando rayas doradas y danzarinas sobre el polvo que, a pesar de mis esfuerzos diarios, nunca terminaba de asentarse. Era un jueves, 4 de diciembre de 2025, y el aire de la mañana, aunque fresco, ya prometía el calor sofocante del mediodía. El aroma a café recién hecho, mezclado con el dulzor empalagoso del pan de muerto que la panadería de la esquina horneaba sin cesar, apenas lograba disipar la densa capa de tensión que se había instalado en mi pecho desde hacía semanas, oprimiéndome el corazón con una fuerza casi física. Hoy era el día. El día en que mi única hija, Sofía, se uniría en matrimonio con Ricardo, un joven de buena familia, sí, pero con unos padres que, desde el primer encuentro, me habían mirado con una mezcla insoportable de desdén velado y una lástima condescendiente. Yo, Elena, una madre soltera que había labrado su vida con uñas y dientes, que había luchado cada día para darle a su hija una existencia mejor que la suya, sentía que ese día, en lugar de ser la culminación de un sueño, se perfilaba como un campo de batalla silencioso, un escenario donde mi dignidad sería puesta a prueba. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. Mi teléfono, un modelo antiguo y confiable que había sobrevivido a innumerables caídas, vibró con insistencia sobre la mesa de la cocina, un sonido abrupto que rompió el hilo de mis pensamientos angustiados. Era un mensaje de Sofía. Mi corazón, ya agitado, dio un vuelco aún más violento, una mezcla extraña de la emoción natural de una madre en el día de la boda de su hija y un presentimiento frío, una punzada helada que me recorrió la espalda. Sería para confirmar la hora exacta de la ceremonia en la iglesia de San Hipólito, o quizás para preguntarme si ya había elegido el vestido que tanto me había costado encontrar, ese que habíamos buscado juntas en el mercado de artesanías de la Ciudadela, entre risas y regateos. Abrí el mensaje con manos que temblaban visiblemente, y las palabras que aparecieron en la pantalla me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, disipando de golpe cualquier rastro de alegría o esperanza que pudiera haber albergado en mi interior. Mamá, no vengas a mi boda, mis suegros no te soportan. La frase, escrita con una frialdad que no reconocía en la letra de mi hija, se repetía en mi mente una y otra vez, con la crueldad implacable de un eco que resonaba en las paredes de mi alma. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña a la que había cargado en mis brazos, a la que había enseñado a caminar y a leer, a la que había defendido de todas las injusticias, pudiera pedirme algo así, después de todo lo que habíamos pasado juntas, de cada sacrificio, de cada lágrima compartida? El café, que momentos antes humeaba en la taza de barro que Sofía me había regalado, se enfrió rápidamente, y el pan dulce, con su capa de azúcar y canela, perdió todo su encanto, volviéndose insípido en mi imaginación. El ruido constante de los claxones, el bullicio incesante de los vendedores ambulantes y el murmullo de la gente en la calle se volvieron distantes, como si el mundo exterior hubiera decidido, por un instante, darme un espacio de silencio para digerir esa verdad tan amarga, tan devastadora. El sol de la Ciudad de México, un astro implacable y majestuoso que se alzaba con una lentitud casi poética sobre el horizonte urbano, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, se filtraba con una pereza engañosa por las persianas de madera de mi pequeño apartamento en la vibrante y ruidosa colonia Roma. Proyectaba rayas doradas y danzarinas sobre el polvo fino que, a pesar de mis esfuerzos diarios con el plumero y el trapo húmedo, nunca terminaba de asentarse por completo en los muebles antiguos, en las estanterías repletas de libros viejos y fotografías descoloridas. Era un jueves, 4 de diciembre de 2025, y el aire de la mañana, aunque fresco y prometedor al principio, con esa brisa que anunciaba un nuevo día, ya traía consigo el presagio del calor sofocante del mediodía, un calor denso y pegajoso que se pegaría a la piel, que haría sudar hasta el alma y que prometía un día largo y agotador. El aroma a café recién hecho, fuerte y amargo, que yo misma había preparado con esmero en mi vieja cafetera de goteo, se mezclaba con el dulzor empalagoso del pan de muerto que la panadería de la esquina, La Esperanza, horneaba sin cesar desde antes del amanecer, inundando la calle con su fragancia reconfortante y nostálgica. Sin embargo, ni el café ni el pan lograban disipar la densa capa de tensión que se había instalado en mi pecho desde hacía semanas, oprimiéndome el corazón con una fuerza casi física,
como un nudo apretado que me robaba el aliento y me impedía respirar con normalidad. Hoy era el día. El día en que mi única hija, Sofía, mi razón de ser, la luz de mis ojos, se uniría en matrimonio con Ricardo, un joven de buena familia, sí, con un apellido que resonaba en los círculos sociales de Polanco y Las Lomas, pero con unos padres que, desde el primer encuentro en un restaurante elegante del centro histórico, me habían mirado con una mezcla insoportable de desdén velado y una lástima condescendiente, como si yo fuera un insecto molesto que había osado colarse en su jardín inmaculado, ensuciando su perfecta existencia. Yo, Elena, una madre soltera que había labrado su vida con uñas y dientes en los barrios populares de la ciudad, que había luchado cada día para darle a su hija una existencia mejor que la suya, una vida llena de oportunidades y sin las carencias que yo había conocido, sentía que ese día, en lugar de ser la culminación de un sueño compartido, de años de esfuerzo y esperanza, se perfilaba como un campo de batalla silencioso, un escenario donde mi dignidad sería puesta a prueba, donde mi lugar en la vida de Sofía sería cuestionado y, quizás, arrancado de raíz, como una mala hierba. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. Mi teléfono, un modelo antiguo y confiable que había sobrevivido a innumerables caídas sobre el concreto y a la obsolescencia programada de la tecnología moderna, vibró con una insistencia abrupta sobre la mesa de la cocina, un sonido estridente que rompió el hilo de mis pensamientos angustiados y me sacó de mi ensimismamiento, de mi burbuja de preocupación. Era un mensaje de Sofía. Mi corazón, ya agitado por la ansiedad que me corroía desde el amanecer, dio un vuelco aún más violento, una mezcla extraña de la emoción natural de una madre en el día de la boda de su hija y un presentimiento frío, una punzada helada que me recorrió la espalda, erizando los vellos de mis brazos y haciéndome sentir un escalofrío. Sería para confirmar la hora exacta de la ceremonia en la majestuosa iglesia de San Hipólito, con sus muros de piedra centenarios y sus vitrales que contaban historias de santos, o quizás para preguntarme si ya había elegido el vestido que tanto me había costado encontrar, ese que habíamos buscado juntas en el bullicioso mercado de artesanías de la Ciudadela, entre risas, regateos y el aroma a incienso, cuero y flores de cempasúchil. Abrí el mensaje con manos que temblaban visiblemente, mis dedos torpes apenas logrando deslizar la pantalla táctil, y las palabras que aparecieron en la pantalla me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, un impacto que me dejó sin aire, disipando de golpe cualquier rastro de alegría o esperanza que pudiera haber albergado en mi interior, reemplazándolas por un vacío helado, un abismo de desolación que se abría a mis pies. Mamá, no vengas a mi boda, mis suegros no te soportan. La frase, escrita con una frialdad que no reconocía en la letra de mi hija, en su forma habitual de expresarse, en sus mensajes llenos de emojis y diminutivos cariñosos, se repetía en mi mente una y otra vez, con la crueldad implacable de un eco que resonaba en las paredes de mi alma, amplificando el dolor hasta hacerlo insoportable. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña a la que había cargado en mis brazos desde su nacimiento en el Hospital General, a la que había enseñado a caminar en el Parque México bajo la sombra de los árboles y a leer con cuentos de hadas bajo la luz tenue de una lámpara de noche, a la que había defendido de todas las injusticias de la vida, desde el acoso escolar hasta las dificultades económicas, pudiera pedirme algo así, después de todo lo que habíamos pasado juntas, de cada sacrificio, de cada lágrima compartida en los momentos más difíciles? El café, que momentos antes humeaba en la taza de barro que Sofía me había regalado en un Día de las Madres, con un dibujo infantil de nosotras dos, se enfrió rápidamente, volviéndose amargo y denso, casi imbebible, y el pan dulce, con su capa de azúcar y canela, perdió todo su encanto, volviéndose insípido en mi imaginación, incapaz de ofrecer el más mínimo consuelo a mi espíritu destrozado. El ruido constante de los claxones en la avenida Álvaro Obregón, el bullicio incesante de los vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías a viva voz y el murmullo de la gente en la calle se volvieron distantes, como si el mundo exterior hubiera decidido, por un instante, darme un espacio de silencio sepulcral para digerir esa verdad tan amarga, tan devastadora, tan injusta, que me quemaba por dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y silenciosas, rodando por mis mejillas y empapando la pantalla apagada del teléfono, donde mi rostro descompuesto se reflejaba como en un espejo roto, distorsionado por el dolor y la incredulidad.
En ese instante, una avalancha de recuerdos me invadió, como un torrente incontrolable que arrasaba con todo a su paso, cada noche sin dormir velando su fiebre cuando era pequeña, aplicando paños fríos en su frente y susurrándole canciones de cuna, cada trabajo extra en la maquiladora de Iztapalapa, con jornadas extenuantes y salarios miserables, para que Sofía tuviera los mejores útiles escolares y no le faltara nada en la escuela, cada renuncia personal a mis propios sueños y deseos, a la posibilidad de un nuevo amor o de un viaje, para que ella pudiera estudiar en una buena universidad, la UNAM, y tener un futuro prometedor, lejos de la precariedad que yo había conocido. ¿Todo eso para qué? Para que en el día más importante de su vida, el día en que se suponía que yo debería estar a su lado, orgullosa y feliz, con el corazón hinchado de alegría, yo fuera considerada una vergüenza, un estorbo que sus futuros suegros, con su aire de superioridad, sus trajes caros y sus joyas ostentosas, simplemente no podían soportar. La humillación era un veneno lento que se extendía por cada rincón de mi ser, paralizándome, congelándome por dentro, pero detrás de esa parálisis, una chispa de indignación, pequeña pero ardiente como un rescoldo bajo las cenizas, empezaba a encenderse en lo más profundo de mi pecho, alimentada por la injusticia y por un amor maternal que se negaba a ser pisoteado. Realmente Sofía pensaba que yo, Elena, la mujer que la había criado sola en un mundo hostil y machista, enfrentando prejuicios y dificultades, aceptaría esto sin más, sin luchar, sin preguntar, sin levantar la voz por mi dignidad y por el lazo inquebrantable que nos unía. Me levanté de la silla de madera, que crujió bajo mi peso, sintiendo el frío del suelo de mosaico bajo mis pies descalzos, un frío que se extendía hasta mis huesos, como si el dolor se hubiera materializado en el ambiente. Caminé con pasos inciertos y pesados hacia la ventana que daba a la calle, buscando en el exterior un respiro, una distracción de la tormenta interna. La vista de los edificios antiguos de la Roma, con sus fachadas coloniales adornadas con herrería forjada y sus balcones repletos de bugambilias de colores vibrantes, bañados por la luz dorada de la mañana, no lograba calmar la tormenta furiosa que se desataba dentro de mí, un torbellino de emociones encontradas, tristeza, rabia, incredulidad y un profundo sentimiento de traición. Mis ojos, nublados por las lágrimas y la rabia, se posaron en la foto de Sofía y yo, sonrientes y abrazadas, en el día de su graduación de preparatoria, una imagen enmarcada en plata sobre la cómoda de mi habitación. En esa imagen, ella me había abrazado con una fuerza que me había hecho sentir invencible, susurrándome al oído promesas de amor eterno, de que nunca me olvidaría, de que siempre estaríamos juntas, unidas por un lazo inquebrantable que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. ¿Qué había cambiado desde entonces? ¿Qué poder tan oscuro y manipulador tenían esos suegros, con sus aires de grandeza y su dinero, para lograr que mi hija, mi propia sangre, me pidiera algo tan cruel, tan hiriente, tan devastador? La pregunta resonaba en mi cabeza, exigiendo una respuesta que yo no tenía, pero que, en ese momento de dolor y rabia, estaba absolutamente decidida a encontrar, costara lo que costara, aunque tuviera que remover cielo y tierra en esta vasta y compleja ciudad, aunque tuviera que enfrentar a los demonios de esa familia. La idea de quedarme en casa, de inventar una enfermedad repentina, una migraña incapacitante o un compromiso ineludible de última hora, cruzó mi mente por un instante fugaz, una tentación de huir del dolor, de la confrontación y de la vergüenza pública que me esperaba. Pero la deseché con la misma rapidez con la que había aparecido, como si fuera una mosca molesta que debía ser ahuyentada. No podía permitir que el miedo, la vergüenza o la humillación me impidieran luchar por mi lugar, por mi dignidad como madre, por el amor que le tenía a Sofía, un amor que era la fuerza motriz de mi existencia. Pero, ¿cómo enfrentaría esta situación sin arruinar por completo el día de mi hija, el día que ella había soñado desde pequeña, con su vestido blanco y su velo de encaje, o peor aún, sin confirmar las peores expectativas y prejuicios de sus suegros, dándoles la razón para su desprecio y su actitud altiva? La respuesta no era sencilla, y el tiempo, ese tirano implacable que no espera a nadie, se agotaba con cada tic-tac del reloj de pared, cada campanada de la iglesia cercana que anunciaba la hora. ¿Qué haría una madre en mi lugar, con el corazón roto en mil pedazos y la dignidad pisoteada, a pocas horas de la boda de su única hija, en una ciudad que parecía indiferente a su dolor, pero que guardaba en sus entrañas los secretos de miles de vidas, los dramas ocultos de cada familia?
La incertidumbre era un abismo oscuro y profundo, y yo estaba al borde, sintiendo el vértigo de la caída, pero también la chispa de una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza que me impulsaba a no rendirme, a luchar por lo que era mío. La imagen de Sofía, vestida de novia, caminando hacia el altar sin mí, su madre, a su lado, era una tortura. ¿Cómo podría ella mirarse al espejo en los años venideros sabiendo que había cedido a la presión, que había permitido que su madre fuera excluida de un momento tan sagrado? La idea de que mis nietos, algún día, preguntaran por qué su abuela no estuvo en las fotos de la boda, me helaba la sangre. No era solo por mí, era por el legado, por la verdad de nuestra historia. Mis manos se apretaron en puños, mis uñas se clavaron en la palma, sintiendo un dolor físico que, por un momento, eclipsó el dolor emocional. No, no me quedaría en casa. No me convertiría en la mártir silenciosa que ellos esperaban. Pero la pregunta seguía ahí, latente, punzante, ¿cómo? ¿Cómo entraría en esa iglesia? ¿Cómo enfrentaría a esos suegros? ¿Cómo hablaría con Sofía sin causar un desastre aún mayor? La respuesta, sabía, no vendría de la desesperación, sino de la astucia, de la misma inteligencia que me había permitido sobrevivir y criar a mi hija en un mundo tan complicado. Tenía que pensar, y pensar rápido, antes de que el reloj marcara la hora final. El sol ya estaba alto en el cielo de la Ciudad de México, un disco incandescente que quemaba la piel y el asfalto de las calles empedradas de la Roma, y el calor, denso y pegajoso, comenzaba a hacerse sentir con toda su fuerza, envolviendo la colonia en un sopor de mediodía. Sin embargo, el frío en mi corazón, ese gélido abrazo de la traición y la humillación, no cedía ni un ápice. La indignación inicial, que había sido una chispa solitaria y efímera, se había transformado en una determinación férrea, una llama que crecía con cada recuerdo de sacrificio y amor incondicional por Sofía, cada imagen de su infancia, cada promesa de un futuro mejor. No podía, simplemente no podía, quedarme de brazos cruzados, permitiendo que la mezquindad de otros me apartara del lado de mi hija en el día más importante de su vida, el día que debería ser el más feliz. Mi hija me necesitaba, aunque ella misma, cegada por la presión social, por el brillo de una vida que le prometían o quizás por un amor idealizado, no lo supiera, o no quisiera admitirlo en ese momento de confusión. Necesitaba que alguien la defendiera de la influencia tóxica de esos suegros que, claramente, estaban sembrando cizaña y veneno entre nosotras, destruyendo el lazo sagrado que habíamos construido con tanto esfuerzo y lágrimas a lo largo de los años. Pero, ¿cómo hacerlo sin generar un escándalo aún mayor, sin convertir la boda en un circo de reproches y lágrimas, algo que los suegros de Ricardo sin duda usarían en mi contra para justificar su desprecio? La pregunta me atormentaba, girando sin cesar en mi mente, como un buitre sobrevolando mi desesperación, mientras el tiempo, ese enemigo implacable, corría con una velocidad aterradora, acercándome al punto de no retorno. Con pasos lentos y pesados, arrastrando los pies como si cada movimiento fuera una carga insoportable, me dirigí a la pequeña sala de mi apartamento, un espacio modesto pero lleno de recuerdos, de la vida que Sofía y yo habíamos compartido. Allí, un viejo teléfono fijo, de esos que casi nadie usa ya en la era de los celulares inteligentes y las videollamadas, descansaba sobre una mesita de madera desgastada, un mueble que había heredado de mi abuela. Era el teléfono que Sofía y yo habíamos usado para nuestras largas conversaciones nocturnas cuando ella se fue a estudiar fuera, a Monterrey, el que guardaba los ecos de risas compartidas, de confidencias susurradas y de promesas de amor eterno, de apoyo incondicional. Mis dedos, aún temblorosos por la emoción y la rabia contenida, se deslizaron por los números, marcando el contacto de mi comadre, Rosa, la única persona en quien confiaba plenamente para una situación tan delicada y dolorosa como esta. Ella siempre había sido mi roca, mi confidente incondicional, una mujer de barrio con una sabiduría popular que superaba cualquier título universitario y una astucia inigualable para manejar las crisis más complejas, siempre con una solución ingeniosa bajo la manga. La voz de Rosa, cálida y un poco adormilada por la hora temprana, respondió al tercer timbrazo, con un tono que intentaba ser alegre, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Elena. ¿Qué pasa tan temprano, comadre? ¿Ya estás lista para la boda de Sophie? ¡Ay, qué emoción! Ya quiero verla de blanco.
su entusiasmo, tan genuino y desbordante, era un contraste doloroso con mi estado de ánimo, un recordatorio de la alegría que me había sido arrebatada, de la celebración que se había convertido en una pesadilla. Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mi voz, que amenazaba con quebrarse en cualquier momento, y le conté todo, desde el mensaje hiriente de Sofía hasta la humillación profunda que sentía, cada detalle de la mañana que había transformado la esperanza en desolación, la ilusión en amargura. Rosa escuchó en silencio, un silencio que no era de indiferencia, sino de profunda atención, y pude imaginar su ceño fruncido, su mirada pensativa, mientras procesaba cada palabra, cada matiz de mi dolor, cada suspiro ahogado. El silencio al otro lado de la línea se hizo largo, cargado de una expectativa que me oprimía el pecho, esperando su veredicto, su consejo, su luz en medio de la oscuridad. Elena, mi vida, no puedes permitir esto, dijo Rosa finalmente, su voz ahora llena de una firmeza que me dio un poco de aliento, una inyección de coraje en medio de mi desesperación. Tu lugar es al lado de tu hija, en el día más importante de su vida, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso, a pisotear tu dignidad como madre. Pero tenemos que ser inteligentes, comadre. No podemos ir a la guerra sin un plan, sin una estrategia que nos asegure la victoria sin sacrificar la paz, sin destruir lo poco que queda de la relación con Sofía. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, pero también una advertencia clara. Sabía que Rosa no me aconsejaría hacer algo impulsivo, algo que pudiera dañar aún más la relación con Sofía o que me dejara expuesta a los ataques de sus suegros, quienes sin duda buscarían cualquier pretexto para desacreditarme. ¿Qué tipo de plan podría idear para una situación tan delicada, donde el honor de una madre y el amor por una hija estaban en juego, en un escenario tan público como una boda, con cientos de ojos observando? Rosa me pidió que le leyera el mensaje de Sofía una vez más, con calma, con la voz pausada, prestando atención a cada palabra, a cada matiz, a cada pausa, como si fuera un detective buscando pistas. Mamá, no vengas a mi boda, mis suegros no te soportan. Repetí la frase en voz alta, y de repente, algo hizo clic en mi mente, como una pieza de un rompecabezas que encaja perfectamente, revelando una imagen más clara. No era la voz de Sofía la que escuchaba en esas palabras, no era su forma de expresarse, en sus mensajes llenos de emojis y diminutivos cariñosos, sino la de alguien más, alguien que había dictado esa frase, o al menos, la había influenciado fuertemente, moldeando su contenido y su tono. Mis suegros no te soportan, no, yo no te soporto. La distinción era sutil, pero crucial. Podría ser que Sofía estuviera siendo presionada, manipulada, y que su mensaje no fuera un reflejo de sus verdaderos sentimientos, sino el resultado de una coacción, de un chantaje emocional por parte de la familia de Ricardo. La posibilidad, aunque dolorosa de contemplar, me dio una nueva perspectiva, una chispa de esperanza en la oscuridad. Si Sofía estaba siendo manipulada, entonces mi deber era rescatarla, abrirle los ojos, no abandonarla a su suerte. Elena, tienes que ir, sentenció Rosa, su voz ahora llena de una convicción inquebrantable, como si no hubiera otra opción posible, como si el destino ya estuviera sellado. Pero no como la madre humillada, la víctima que ellos esperan ver, con la cabeza gacha y los ojos llorosos, sino como la mujer fuerte, la madre orgullosa y digna que eres. Y vamos a asegurarnos de que esos suegros entiendan, de una vez por todas, que contigo no se juega, que tu amor por tu hija es una fuerza imparable, una muralla que no podrán derribar. Su plan era audaz, arriesgado, sí, implicaba una confrontación, pero una que se daría en mis propios términos, sin caer en el drama público y los gritos que los suegros de Sofía probablemente esperaban, y que usarían para desacreditarme ante sus invitados. La adrenalina comenzó a correr por mis venas, mezclándose con el miedo, pero también con una renovada sensación de propósito, de que aún había una batalla que librar. Estaba yo lista para ejecutar un plan que podría cambiar el rumbo de la boda de mi hija, y quizás, el de nuestra relación para siempre, exponiendo verdades incómodas en el proceso. Fue entonces cuando Rosa, con un tono más bajo y conspirador, me reveló la parte más delicada de su estrategia. Comadre, ¿te acuerdas de la señora Consuelo, la que trabajaba en la casa de los papás de Ricardo hace unos años? La que se fue de repente, sin decir nada.
Mi mente viajó al pasado, a un chisme que había circulado por el barrio hacía tiempo, sobre una empleada doméstica que había desaparecido misteriosamente de la casa de los Vargas, la familia de Ricardo. Pues me encontré con ella hace poco en el mercado de San Juan, vendiendo hierbas. Y me contó algunas cosas, Elena. Cosas que los Vargas no quieren que nadie sepa. Cosas que podrían hacer que su imagen de familia intachable se caiga a pedazos. Rosa hizo una pausa dramática, dejando que la información se asentara en mi mente, que el peso de sus palabras me golpeara. El secreto, según Rosa, involucraba una serie de irregularidades financieras y un escándalo de evasión de impuestos que los Vargas habían logrado silenciar con dinero y contactos, pero que Consuelo, con su testimonio y algunas pruebas que había guardado, podría sacar a la luz. La revelación me dejó sin aliento. No era un chisme de lavadero, sino algo serio, algo que podría tener consecuencias legales y sociales devastadoras para la familia de Ricardo. Rosa me explicó que Consuelo, resentida por la forma en que la habían despedido y por no haber recibido su liquidación completa, estaba dispuesta a hablar, a cambio de una pequeña compensación y la promesa de protección. No se trata de destruir a nadie, Elena, me aclaró Rosa, anticipando mi objeción moral. Se trata de poner las cosas en su lugar. De que entiendan que no pueden pisotear a la gente, y mucho menos a ti, que eres la madre de la novia. Esto es para que te respeten, para que Sofía vea con quién se está casando realmente. La idea de usar esa información me revolvió el estómago. ¿Era ético? ¿No estaría yo cayendo en el mismo juego sucio que ellos, rebajándome a su nivel? Pero luego recordé el mensaje de Sofía, la humillación, el dolor punzante de sentirme rechazada por mi propia hija a instancias de otros. Mi amor por Sofía, mi instinto maternal de protegerla, era más grande que cualquier escrúpulo moral en ese momento. Necesitaba protegerla, abrirle los ojos a la verdad, y si eso significaba jugar con las mismas reglas que sus suegros, entonces lo haría, con la cabeza en alto y el corazón en la mano. La decisión estaba tomada, irrevocable. Con el corazón latiendo con una fuerza que parecía querer salirse de mi pecho y la mente clara como el agua de un manantial, tomé mi bolso, ajusté mi vestido y salí del apartamento, dejando atrás el refugio de mi hogar para enfrentar el huracán que me esperaba en la iglesia, un huracán que yo misma estaba a punto de desatar. ¿Cómo reaccionarían los Vargas al saber que su secreto más oscuro estaba a punto de ser revelado, y justo en el día de la boda de su hijo? La conversación con Rosa se extendió por casi 2 horas, cada minuto tejiendo los hilos de un plan que, a primera vista, parecía una locura digna de una telenovela mexicana de horario estelar, pero que, al analizarlo con la mente fría y el corazón ardiente de una madre herida, revelaba una astucia digna de admiración. El sol ya bañaba por completo mi apartamento, sus rayos intensos atravesando las ventanas y calentando el aire hasta hacerlo sofocante, con ese olor a asfalto caliente que sube de la calle, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba en ebullición, procesando cada detalle, cada posible reacción de los involucrados, cada palabra que tendría que decir y cada gesto que tendría que hacer para que el plan funcionara a la perfección. Rosa, con su voz pausada pero firme, con ese tono de quien ha visto de todo en la vida y ha sobrevivido a innumerables batallas en las calles de la ciudad, me guió a través de un laberinto de posibilidades, descartando las impulsivas y puliendo las estratégicas con la paciencia de una artesana que moldea el barro. No se trataba de armar un escándalo público, de gritar o de llorar en medio de la iglesia, sino de desarmar la farsa de los Vargas con elegancia, con una verdad innegable que golpearía donde más les dolía, su reputación intachable y su imagen de perfección social. Elena, lo primero es lo primero, y esto es crucial, comadre, me dijo Rosa, su voz resonando con la autoridad de quien sabe lo que dice. Necesitas presentarte impecable, radiante. No como la madre que ha sido humillada y que viene a rogar por un lugar, sino como la mujer fuerte, digna y orgullosa que eres. Que vean que no te han quebrado, que su veneno no ha surtido efecto, que eres más grande que su mezquindad. Sus palabras, más que un consejo, fueron una orden que me hizo levantarme de golpe y caminar hacia el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared de mi habitación, un regalo de Sofía. Mi reflejo mostraba a una mujer con los ojos aún hinchados y el rostro marcado por la angustia de la mañana, pero también vi una chispa de fuego,
una resistencia que no sabía que aún poseía, una fuerza que había estado latente bajo las cenizas de la tristeza y que ahora emergía con una furia silenciosa, una determinación inquebrantable. El plan de Rosa no era solo una estrategia para la boda, sino también una terapia para mi alma herida, una forma de recuperar mi autoestima y mi valor como persona y como madre. Tenía que vestirme para la victoria, no para la derrota, y cada prenda, cada accesorio, sería una armadura que me protegería de sus miradas de desprecio. El siguiente paso, y no menos importante, era la comunicación con Sofía. Rosa insistió en que no debía responder el mensaje de mi hija con reproches, súplicas o explicaciones detalladas. Eso es lo que esperan, Elena. Que te victimices, que les des la razón para alejarte de su vida y de la de tu hija. No les des ese gusto, no les des esa satisfacción de verte débil. En cambio, me instruyó a enviar un mensaje corto, enigmático y cargado de una sutil urgencia a Sofía, algo que sembrara la duda en su mente, que la hiciera cuestionar la narrativa de sus suegros, pero sin revelar mis verdaderas intenciones ni el plan completo. Dile que entiende su posición, que respeta su decisión, pero que hay algo importante que necesita saber antes de dar el sí en el altar. Algo que no puede esperar, algo que afecta directamente su futuro y el de Ricardo. La idea me revolvió el estómago. ¿Cómo podía jugar con la incertidumbre de mi hija en un día tan crucial, un día que debería ser de pura felicidad y certeza? Pero Rosa me aseguró que era la única forma de captar su atención sin levantar las alarmas de sus suegros, sin darles munición para atacarme o para interceptar mi mensaje. Mientras me preparaba, cada movimiento era deliberado, cargado de un significado más profundo. Elegí el vestido que Sofía me había ayudado a escoger hacía meses, un diseño sencillo pero elegante, de un color azul profundo que resaltaba mi piel morena y mis ojos oscuros, un color que siempre me había traído buena suerte. Me maquillé con un cuidado meticuloso, ocultando las huellas de las lágrimas con corrector y base, y peiné mi cabello con esmero, recogiéndolo en un moño bajo que me daba un aire de sofisticación y seriedad, lejos de la imagen de mujer de barrio que ellos querían proyectar. Cada gesto era un acto de desafío silencioso, una declaración de que no me rendiría, de que no me dejaría vencer. El apartamento, antes lleno de la pesadez de la tristeza y la desesperación, ahora vibraba con una energía diferente, una mezcla palpable de nerviosismo y una determinación renovada, casi feroz, como la de una guerrera antes de la batalla. El tiempo seguía su curso implacable, y la hora de la ceremonia se acercaba inexorablemente, trayendo consigo la inminencia de la confrontación, el momento de la verdad que podría cambiarlo todo. Rosa también me dio instrucciones precisas sobre cómo actuar al llegar a la iglesia, un templo majestuoso en el centro histórico, con sus campanas resonando en el aire y sus puertas de madera tallada. Llega un poco tarde, pero no demasiado. Que tu entrada sea notoria, que todos te vean, pero sin estridencias, sin llamar la atención de forma vulgar o desesperada. Y cuando veas a los suegros de Ricardo, a esos víboras, salúdalos con una sonrisa que les diga que no te han afectado, que eres invencible, que su desprecio te resbala como el agua. La idea de sonreír a las personas que habían intentado apartarme de la vida de mi hija, que habían sembrado la discordia entre nosotras con tanta malicia, me parecía casi imposible, una traición a mi propio dolor y a mi orgullo. Pero entendí la lógica detrás de sus palabras, la indiferencia, la fortaleza silenciosa, era el arma más potente contra su desprecio y su arrogancia. Sería capaz de mantener esa fachada de fortaleza inquebrantable cuando mi corazón seguía latiendo con la herida abierta, sangrando por dentro, y mis manos sudaban frías por el nerviosismo. El plan de Rosa no terminaba ahí, y este era el punto crucial, el as bajo la manga que podría cambiarlo todo. Había un elemento clave, una pieza de información que ella, con su red de contactos en el barrio y su habilidad para desenterrar secretos, me había ayudado a encontrar. Era algo que los suegros de Ricardo, la familia Vargas, guardaban con celo, un secreto familiar que, si se revelaba en el momento adecuado, podría cambiar por completo la dinámica de la boda y la percepción de todos los presentes sobre esa familia perfecta, que tanto se esforzaban por proyectar. Era una verdad incómoda, un escándalo silenciado durante años, un secreto que afectaba directamente la reputación y la imagen intachable que tanto se esforzaban por mantener ante la sociedad, especialmente en sus círculos de negocios.
Rosa me había advertido que usar esta información era un riesgo, que podría tener consecuencias impredecibles, incluso para mí, pero que era la única forma de nivelar el campo de juego, de hacerles entender que no podían jugar con la vida de mi hija impunemente, que no podían pisotear a una madre sin esperar una reacción. La revelación me dejó sin aliento, con un nudo en la garganta. No era un chisme de lavadero, de esos que se olvidan al día siguiente, sino algo serio, algo que podría tener consecuencias legales y sociales devastadoras para la familia de Ricardo. Rosa me explicó que Consuelo, la antigua empleada doméstica de los Vargas, resentida por la forma en que la habían despedido sin justificación y por no haber recibido su liquidación completa, estaba dispuesta a hablar. Había guardado documentos, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones que probaban una serie de irregularidades financieras, evasión de impuestos y un esquema de lavado de dinero que los Vargas habían logrado silenciar con dinero y contactos políticos, pero que Consuelo, con su testimonio y esas pruebas, podría sacar a la luz pública. No se trata de destruir a nadie, Elena, me aclaró Rosa, anticipando mi objeción moral, mi dilema ético. Se trata de poner las cosas en su lugar. De que entiendan que no pueden pisotear a la gente humilde, y mucho menos a ti, que eres la madre de la novia. Esto es para que te respeten, para que Sofía vea con quién se está casando realmente, para que abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. La idea de usar esa información, de desenterrar un secreto tan oscuro, me revolvió el estómago. ¿Era ético? ¿No estaría yo cayendo en el mismo juego sucio que ellos, rebajándome a su nivel de intrigas y manipulaciones? Pero luego recordé el mensaje de Sofía, la humillación, el dolor punzante de sentirme rechazada por mi propia hija a instancias de otros, la imagen de mi pequeña Sofía siendo manipulada por esas personas. Mi amor por Sofía, mi instinto maternal de protegerla de cualquier daño, era más grande que cualquier escrúpulo moral en ese momento. Necesitaba protegerla, abrirle los ojos a la verdad sobre la familia con la que estaba a punto de unirse, y si eso significaba jugar con las mismas reglas que sus suegros, entonces lo haría, con la cabeza en alto y el corazón en la mano, aunque me doliera. La decisión estaba tomada, irrevocable. Con el corazón latiendo con una fuerza que parecía querer salirse de mi pecho y la mente clara como el agua de un manantial, tomé mi bolso, ajusté mi vestido y salí del apartamento, dejando atrás el refugio de mi hogar para enfrentar el huracán que me esperaba en la iglesia, un huracán que yo misma estaba a punto de desatar. ¿Cómo reaccionarían los Vargas al saber que su secreto más oscuro estaba a punto de ser revelado, y justo en el día de la boda de su hijo, ante toda la sociedad que tanto admiraban? La tensión era palpable, el aire vibraba con la expectativa de un desenlace inminente. El taxi se detuvo frente a la imponente iglesia de San Hipólito, sus muros de piedra antigua y sus campanarios majestuosos alzándose contra el cielo azul intenso de la Ciudad de México. El aire, a pesar del calor de la tarde, se sentía cargado de una solemnidad que se mezclaba con la expectación de los invitados que ya comenzaban a congregarse en la entrada. Bajé del vehículo con una lentitud deliberada, sintiendo el peso de mi vestido azul profundo, que ahora no era solo una prenda, sino una armadura. Mis tacones resonaban en el pavimento, un sonido seco que parecía amplificarse en el silencio de mi propio nerviosismo. A lo lejos, podía escuchar el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y, ocasionalmente, una risa estridente que me recordaba la alegría que se suponía debía sentir. Pero mi corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación fría, como el acero. Este no era un día de celebración para mí, sino un campo de batalla donde se decidiría el destino de mi hija y, quizás, el de mi propia dignidad. Mis ojos, protegidos por unas gafas de sol que ocultaban las huellas de mis lágrimas y la intensidad de mi mirada, escanearon la entrada de la iglesia. Allí estaban, como dos estatuas de mármol, los padres de Ricardo, el señor y la señora Vargas. Él, con su traje impecable y una sonrisa forzada, ella, con un vestido de diseñador y una expresión de superioridad que me revolvía el estómago. Sus miradas se cruzaron con la mía por un instante, y pude ver en sus ojos una mezcla de sorpresa y un desprecio apenas disimulado. Pero, siguiendo las instrucciones de Rosa, les ofrecí una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una máscara de cortesía que ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior.
Era una sonrisa que les decía, estoy aquí, y no me han vencido. La señora Vargas frunció el ceño, su expresión de desdén se intensificó, como si mi presencia fuera una afrenta personal, una mancha en su día perfecto. Pero no dije nada, solo mantuve la compostura, la cabeza en alto, y me dirigí hacia la entrada, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como dagas. El interior de la iglesia era un espectáculo de luz y flores. Los arreglos florales de nardos y rosas blancas perfumaban el aire, y los vitrales proyectaban colores vibrantes sobre los bancos de madera pulida. Los invitados, elegantemente vestidos, ocupaban sus lugares, y el murmullo de las conversaciones llenaba el espacio, creando una atmósfera de anticipación. Busqué a Sofía con la mirada, y la vi al final del pasillo, de pie junto a Ricardo, su vestido blanco resplandeciendo bajo la luz que se filtraba por el rosetón. Se veía hermosa, radiante, pero también percibí una sombra en sus ojos, una inquietud que no lograba disimular. Nuestro mensaje, el que le había enviado siguiendo el plan de Rosa, había surtido efecto. Ella sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que la obligaría a confrontar una verdad incómoda. Mi corazón se encogió al verla, tan cerca de un futuro que, quizás, no era lo que ella creía. Me senté en uno de los últimos bancos, en un lugar discreto pero estratégico, desde donde podía observar todo sin ser el centro de atención. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, y todos se pusieron de pie. Sofía, del brazo de su padre adoptivo, un hombre que la había querido como suya, comenzó a caminar lentamente por el pasillo. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en esa mirada, vi una mezcla de sorpresa, alivio y una pregunta silenciosa. Le devolví una mirada de apoyo, una promesa de que estaba allí para ella, pasara lo que pasara. La ceremonia comenzó, y las palabras del sacerdote resonaban en la nave, hablando de amor, compromiso y fidelidad. Pero para mí, esas palabras sonaban huecas, un eco distante de la realidad que se estaba gestando. El momento crucial llegó justo después de los votos, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción a la unión. Un silencio tenso se apoderó de la iglesia. Los Vargas se miraron entre sí, con una sonrisa de suficiencia, convencidos de que nadie se atrevería a desafiarlos. Fue entonces cuando, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me puse de pie. Cada ojo en la iglesia se volvió hacia mí, y pude sentir el peso de todas esas miradas, el asombro, la indignación, la curiosidad. El señor y la señora Vargas se pusieron pálidos, sus sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por una expresión de puro terror. Sofía me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y confusión en su rostro. Ricardo, a su lado, parecía petrificado. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de mi propio corazón. Yo tengo una objeción, dije, mi voz, aunque temblorosa al principio, se hizo más fuerte con cada palabra, resonando en la nave de la iglesia. No a la unión de mi hija con Ricardo, sino a la farsa que esta familia ha construido a su alrededor. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Los Vargas intentaron interrumpirme, pero el sacerdote, con una mirada severa, les pidió silencio. Mi hija merece saber la verdad sobre la familia con la que se está uniendo, continué, mi mirada fija en Sofía, que ahora me miraba con una intensidad que me decía que estaba escuchando, que estaba lista para la verdad. La verdad sobre cómo han construido su fortuna, sobre los secretos que guardan, sobre la forma en que tratan a las personas que consideran inferiores. La tensión era insoportable. Los Vargas estaban lívidos, sus rostros rojos de ira y vergüenza. Fue entonces cuando Consuelo, la antigua empleada doméstica de los Vargas, a quien Rosa había convencido de venir, se levantó de un banco cercano, con una carpeta en la mano. Su presencia fue un golpe maestro, un jaque mate. Los ojos de la señora Vargas se abrieron de par en par, su boca se abrió en un grito ahogado, pero ninguna palabra salió. Consuelo, con una voz clara y firme, comenzó a relatar los detalles de la evasión de impuestos, el lavado de dinero y el trato inhumano que había recibido. Mostró documentos, copias de transferencias bancarias y correos electrónicos que probaban sus acusaciones. El murmullo en la iglesia se convirtió en un clamor,
en susurros de indignación y asombro. Los invitados, muchos de ellos socios de negocios de los Vargas, comenzaron a mirarlos con una mezcla de incredulidad y desconfianza. La fachada de la familia perfecta se estaba desmoronando ante los ojos de todos. Sofía, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Ricardo, que estaba blanco como la cera. «Ricardo, ¿es esto cierto? ¿Todo esto es verdad?» Su voz era un susurro roto, lleno de dolor y traición. Ricardo, incapaz de mirarla a los ojos, solo pudo bajar la cabeza, confirmando con su silencio las acusaciones. La señora Vargas, al ver que su mundo se derrumbaba, intentó abalanzarse sobre Consuelo, pero fue detenida por su esposo, quien, con el rostro descompuesto, le susurró algo al oído. La boda, que había comenzado como un cuento de hadas, se había transformado en un drama judicial, en una exposición pública de la podredumbre que se escondía detrás del brillo y el dinero. El sacerdote, visiblemente incómodo, intentó restaurar el orden, pero el daño ya estaba hecho. La verdad, por fin, había salido a la luz, y su impacto era devastador. Sofía, con una fuerza que no sabía que poseía, se quitó el velo y el anillo de compromiso, dejándolos caer al suelo con un tintineo metálico que resonó en el silencio que se había hecho. «No puedo casarme contigo, Ricardo», dijo, su voz ahora firme, aunque rota por el dolor. «No puedo casarme con una mentira». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una nueva comprensión, de un reconocimiento. Caminó hacia mí, y me abrazó con una fuerza que me hizo sentir que todo el dolor, todo el sacrificio, había valido la pena. Los Vargas, humillados y expuestos, se retiraron de la iglesia, sus rostros marcados por la derrota y la vergüenza. La boda había sido cancelada, pero la verdad había triunfado. El futuro de Sofía era incierto, pero al menos, ahora era un futuro construido sobre la honestidad, y no sobre las mentiras de una familia que no me soportaba. ¿Qué pasaría ahora con Sofía y su relación con Ricardo, y cómo reconstruirían sus vidas después de esta impactante revelación?